Bendiciones. Esta semana la porción, la parashá de esta semana es la número 37. Y la porción se llama Coré. Es una porción de mucha enseñanza. Trae mucha enseñanza porque estas cosas actualmente suceden en las congregaciones, donde se levanta mucho la envidia sobre el ministerio pastoral, sobre los líderes. Y entonces esta porción ministra mucho, tiene muchas cosas para meditar en la vida espiritual. Que el Eterno nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro en nosotros, nos dé sabiduría y entendimiento, y dándole gracias al Eterno que nos ha permitido vivir hasta este momento para poder conocer de su palabra, que podamos recibir lo bueno y lo malo lo rechacemos, y ni nos acordemos de lo malo, y que el Eterno nos dé mucha sabiduría para tener entendimiento y respetar al liderazgo, que podamos mirar desde la perspectiva bíblica, la perspectiva de la Torá, las consecuencias que le trajeron a aquellos hombres y mujeres que no aceptaron la decisión del Eterno, que no aceptaron lo que el Eterno dijo, que no aceptaron a los hombres y mujeres que el Eterno llamó, y que nosotros podamos profundizar y que tomemos ejemplo de ello para que nosotros nos pasemos por esos procesos. Amén. Entonces, dice que estamos en el capítulo 16:3, Números 16. Y el verso 3 dice: y se congregaron contra Moisés y Aarón, y le dijeron: basta ya de nosotros, pues toda la congregación, todos ellos son santos, y el Eterno está en medio de ellos. ¿Y por qué ustedes ensalzáis sobre la asamblea del Eterno? ¿Ustedes por qué se levantan contra la asamblea del Eterno? ¿Ustedes por qué se levantan contra la congregación del Eterno? ¿Por qué te levantas contra el líder? ¿Por qué te levantas contra tu pastor? Y oyó Moisés y cayó sobre su rostro. Moisés escuchó lo que estaban hablando Coré con su grupo, y fue y empezó a interceder. Y habló a Coré y a toda su compañía diciendo: mañana el Eterno hará saber quién sea suyo y quién sea el santo, y los hará acercar así, pues al que él escogiere, a esto hará llegar así. Fíjate cómo dice. Moisés no habló de una vez. Él escuchó y enseguida fue delante de la presencia del Eterno. Y el Eterno le dio una respuesta. Le dijo: ve y habla con Coré y dile: mañana todos vendrán delante de mí, y yo les voy a decir a quién fue que yo escogí. Qué bonito fuera que en las congregaciones se levantara un líder y tomara esta decisión. Cuando sucede algo así, se levantaran, empezaran a orarle al Eterno y le preguntaran al Eterno: ¿a quién escogiste tú? Tú escogiste a este, tú escogiste a este. ¿A quién escogiste tú para el ministerio así? Pero hay que tener sabiduría, porque cuando Yeshua asciende a los cielos, que ya se fue después de los 40 días de haber resucitado, los discípulos, como faltaba un discípulo que había sido Judas, ellos echaron suerte sobre 2 hombres que más nunca se habló de ellos, porque ellos tomaron la decisión sin preguntarle al Eterno. Porque
el Eterno ya tenía escogido a Pablo de Tarso. Ya el Eterno sabía quién era el que iba a ocupar el lugar de Judas. Lo que Yeshua quiso que Judas fuera, él ya lo había visto en Pedro, en Pablo. Un hombre arriesgado, un hombre con fuerza, un hombre con valor. Entonces escogieron y Matías más nunca se supo. Entonces le dice que y se van a acercar todos. Van a tomar el incenciario, Coré y todos los de su compañía. Y pone fuego en ello y pone sobre ello incienso delante del Eterno mañana. Y el hombre a quien el Eterno escogiere, este será el santo. Basta ya de vosotros, hijos de Leví. Basta ya de interponerse en la obra del Eterno. Basta ya de querer hacer lo que ustedes digan. Basta ya de interponerse en el liderazgo pastoral. ¿Cuántas personas hay que no aceptan a los pastores? Y si tú no aceptas a tu pastor, ¿qué haces tú en esa congregación? Entonces tú fuiste enviada por el enemigo. Porque si tú no respetas a tu pastor, tú no respetas al líder que se sube en el altar para darte el maná cada día, entonces tú fuiste enviada por el enemigo. Porque si tú no lo aceptas, ¿cómo tú vas a estar en un lugar recibiendo algo de alguien que tú no quieres, de alguien que tú no aceptas? Y reniegan de eso. Entonces, ¿cuál era el incenciario? ¿Cuál era el fuego que le iban a colocar? La oración. Pero ¿cuál fue la oración que llevó Coré con sus líderes, con sus seguidores? La envidia, la contienda, el pleito, la rabia. Esa era la oración que él estaba haciendo. El incenciario y el fuego que él le colocaba al incenciario, era el fuego del odio, de la rabia. Eso era lo que ellos estaban haciendo. Colocando todo lo que ellos tenían ahí, la murmuración. Y le dijo Moisés a Coré, oí y te ruego, hijo de Leví. Fíjate que Moisés en su humildad todavía le hacía recordar que él era un hijo de un levita. En su humildad todavía Moisés le decía, escúchame, hijo de Leví. Es como que venga tu pastor y te diga, escúchame. Tú eres importante aquí en la congregación y tú sigas con tu rebeldía. Moisés en su humildad le decía, escúchame, hijo de Leví, ven acá, vamos a hablar. ¿Qué pasa? ¿Por qué tú estás así? Hemos caminado todo este trecho, mira todo lo que hemos caminado. No, pero él no quería, porque él estaba en rebeldía. Entonces dice en el 9, ¿acaso te parece poca cosa que el Eterno haya separado de entre la congregación de Israel a fin de hacerte llegar así para hacer el servicio del tabernáculo del Eterno, para estar delante de la congregación a fin de oficiar por ello? Y que a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo, los haya hecho acercar, para que ahora pretendas tú querer el sacerdocio. Fíjate, él estaba en el linaje de los levitas, pero él quería ser sacerdote. Él podía porque él estaba en el linaje de los levitas. Pero ¿qué pasa? Con la actitud que él tenía, el Eterno, ¿cómo lo iba a colocar? Si un sacerdote tenía que tener unas características específicas. ¿Cómo el Eterno iba a colocar una persona que estaba revolucionando malamente, con malas cosas al pueblo? Que aparte de que ya el pueblo estaba en ese desencanto por las malas noticias que trajeron los 10 espías, y ahora se levanta este hombre porque él quiere el sacerdocio, porque él piensa que él va, sabe que a mí me pasaba así, me pasó mucho una vez, sí me pasó, que yo veía a alguien predicando y como yo leía mucho, entonces yo pensaba que yo sabía más que el que estaba predicando. Y yo decía, pero ¿por qué lo ponen a él a predicar y no me ponen a mí? Yo sé más de lo que él sabe. Eso lo hacía yo. Yo lo hacía. Y el enemigo me alimentaba mi ego con otras personas.
Yo pensaba que la que iba a predicar eras tú, cuando dijeron que había un predicador. Y a mí nunca me llegaron a colocar en el altar a predicar. Yo digo porque el Eterno también me guardaba. También me guardaba de esas cosas. Y una vez yo le pregunté a un pastor, a mí por qué no me ponen a predicar, que yo estudio la Biblia, yo tengo, cuando usted habla de eso, ya yo lo he leído, fíjate el orgullo que que el Eterno reprenda eso. Y el pastor me dijo, a ti no te pueden montar a predicar porque tú todavía no tienes sabiduría, porque a ti te suben en el altar y tú le vas a sacar el pecado a todas las personas que están allí. Cuando tú tengas sabiduría, te van a subir en el altar. Y yo me quedé tranquila. Yo dije, bueno, no lo entendía, después sí lo entendí. Entonces, es para eso por lo que tú y toda tu compañía se están juntando contra el Eterno. Y Aarón, ¿qué es él para que tú tengas queja contra él? ¿Por qué tú tienes envidia contra Aarón? Le está diciendo Moshe Rabbeinu. ¿Por qué tienes envidia contra él? Si él viene del mismo linaje que vienes tú. El Eterno lo escogió a él. Y si tú tuvieras un corazón recto delante del Eterno, el Eterno también te escogiera a ti. El Eterno te pusiera en el lugar donde te quiere llevar. ¿Por qué tú estás haciendo eso? Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abirán, hijo de Eliad, mas ellos dijeron, no iremos. Fíjate cómo estaban llenos de odio, que no respetaban, no respetaban. Todavía Moisés lo está llamando para que no caigan, porque Moisés sabía el castigo que venía sobre ellos. Ya el Eterno le había dicho lo que les iba a hacer si ellos no recapacitaban. Y le dijeron, nosotros no vamos para ninguna parte, tú no eres nuestro líder, a ti nosotros no te vamos a hacer caso. ¿Quién eres tú para que nosotros nos vamos a quedar con Coré? Así hay gente. Si usted se da cuenta, en las iglesias siempre hay varios grupos. Está el grupo de los que se quieren mucho, está el grupo de los ungidos, está el grupo de los que hacen todo, está el grupo. Siempre hay un grupito. Yo he visitado muchas iglesias y yo nunca he visto en una iglesia una unidad perfecta. Esto pasaba en el pueblo de Israel. Pero esto hay que desarraigarlo de las congregaciones, porque somos un cuerpo. Y yo cuando veía a una hermana que danzaba y yo luego iba donde estaba esa hermana, le decía que bello, sigue haciéndolo, sigue adelante, el Eterno tiene grandes cosas para ti, pero tienes que cambiar esto y esto, cámbialo para que tú veas cómo el Eterno te va a usar más. Cuando veía a un hermano, le digo, hermano, qué bonito tú predicas, pero te falta esto. Y llegaba un momento que habían personas que predicaban y se iban, cuando terminaba el mensaje, que todo, se iban corriendo para donde yo estaba. ¿Cómo lo hice? Entonces, yo sabía que mi opinión era importante porque sabían que yo conozco de la palabra, la gloria sea para el Eterno. Yo le decía, lo hiciste bien, pero arregla esto y tú vas a ver que la próxima vez, amén hermana, amén, 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 así será. Pero habían otros que, ¿me entienden? Entonces, por lo menos con las danzarinas yo le decía, qué bonito, pero tienes que buscar esto. Pensaban que era que yo tenía envidia porque yo no estaba en el grupo de danza, pero yo lo decía es por eso, porque ya yo había pasado por ahí. Entonces, el 13 dice, por ventura te parece poca cosa el que no hayas hecho subir de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto, para que quieras también hacerte dueño absoluto de nosotros. Eso se le está diciendo a Abirán, Datán y Abirán, se lo están diciendo. Nos trajiste a esta tierra, tú prometiste esto y esto. El pastor te puede dar una palabra, una promesa, te puede profetizar. Pero si tú no trabajas en esa palabra, olvídate que tú la vas a alcanzar. Porque eso es igual que cuando una persona llega a tu casa y te pide agua y tú les dices,
no prefieres un jugo. Si tú le estás ofreciendo el jugo porque ya tú lo tienes listo. O quizás le dices de qué lo deseas porque tienes varias cosas. Tú tienes que licuar, colar, dependiendo, echar en el vaso y entregárselo. Y ella se lo va a tomar. Así es la palabra. Cuando el Eterno te entregue una palabra, tú tienes que trabajar en esa palabra. Y va a llegar el momento de que tú, cuando el Eterno te entrega ese vaso, que tú te lo tomas, tú empiezas a trabajar igualmente en la palabra. La persona no te va a invitar a tomarte un café y va a servir el café y lo va a dejar en la mesa. Él te lo va a llevar directamente. Así obra el Eterno. Y ellos tenían eso. Ellos tenían eso en su corazón. Tenían rabia porque Moisés y Aarón estaban liderizando. Y todavía Moshe Rabbeinu con esa humildad va y le dice, vengan acá, vamos a hablar. No, tú quieres ser dueño también de nosotros. No te es suficiente que tienes dominado a Aarón, porque eso era lo que ellos quisieron decir. Dominas a Aarón y dominas a la mitad del pueblo. Mira cómo el pueblo te es obediente. Pero no importa porque yo tengo 250 a mi lado. ¿Me entiendes? Entonces, cuando el Eterno coloque a alguien en un lugar, si tú no estás seguro de que es el Eterno, ora. Pero si tú recibes la palabra de que es el Eterno, acepta a ese alguien. Porque si el Eterno lo está colocando ahí contigo, es porque el Eterno sabe que va a ser un complemento para ti y para ayudar. Yo estuve en una congregación donde fue un profeta y el profeta le dijo al pastor, yo estaba muy recién convertido, tenía como un año, 2 años, estaba recién convertido, y el profeta le dijo al pastor, esta mujer que tú ves aquí, y dijo todo lo que tuvo que decir, dijo, pero esta mujer que tú tienes aquí, esta mujer la envió Dios para que te ayudara en la obra. Nunca se dio. Porque nunca se dio. Por X, por Y, nunca se dio. Y cada vez que el Eterno me daba una palabra, yo se la comunicaba a él. Padre me habló y me dijo esto y esto y esto. Si está bien, hermana, vamos a orar. Yo hice un proyecto que el Eterno me dio para evangelizar a los jóvenes de las calles. Y yo se lo entregué. Y ya teníamos preparado el ambiente, todo lo que íbamos a hacer, ya habíamos ensayado con permiso de él. Y porque hubo una hermana que dijo que yo estaba en rebelión y en desobediencia, tomando decisiones fuera del pastor, el pastor nunca leyó eso. Nunca leyó lo que el Eterno me dio para escribir ahí. Nunca lo leyó. Entonces, ¿por qué? Porque siempre va a haber un grupo que va a quererte dañar. Siempre va a haber un grupo que va a querer hacer las cosas de su manera. Y lamentablemente, en las congregaciones, muy pocas veces el pastor manda. Muy pocas veces el pastor toma decisiones. Muy pocas veces el pastor dice se hace esto y lo hacen como el diseño que el Eterno le dio al pastor. Siempre viene uno y dice, pastor, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces el pastor, como no quiere que se vaya el desobediente, porque seguramente se va a restaurar algún día, que el Eterno lo permita, entonces le quita la visión. Y entonces dice, ay, ¿por qué las personas se van? No, esto sí, tú puedes tener la iglesia hoy llena y el Eterno te está bendiciendo y bendiciendo. Pero, ¿qué está pasando? Están todos bien. Entonces, así pasó. Coré vio que el Eterno estaba usando a Moshe Rabbeinu, que todas las cosas estaban. ¿Cómo es posible que un viaje que era de 3 días se prolongó en 40 años? ¿Cómo es posible que aquellos que salieron con aquel amor, aquel deseo de entrar a la tierra prometida por un grupito, estuvieron dando vueltas? Fue tan fuerte que ellos estuvieron en un lugar, que dieron tanta vuelta y vuelta y llegaron al mismo lugar.
¿Por qué? Porque siempre va a haber gente desobediente que se va a meter en el camino, se va a meter en el propósito. No permita. Si el Eterno a ti te dio una palabra, no cuentes esa palabra. No le digas a nadie lo que el Eterno te dio. Tú empiezas a trabajar y empiezas a orar. Que si el Eterno te la dio, el Eterno te va a enviar y el Eterno te va a proveer para que esa palabra se cumpla en tu vida y para que se haga lo que el Eterno quiere que se haga. Que el Eterno te bendiga y te guarde, haga resplandecer su rostro en ti, traiga sabiduría y entendimiento a nuestras vidas, porque nos hace mucha falta la sabiduría. Amén, amén. Shalom, shalom.